Bueno, vamos a comenzar con el tema de integrales triples. Ya algo habíamos visto al inicio del capítulo de integrales, en el cual dijimos que íbamos a ver integrales dobles, integrales triples. Hablamos de los sistemas de coordenadas, tanto en cartesiana y en polar para el caso de la doble, y en el caso de la triple, cartesiana, cilíndrica y esférica. Por ahora vamos a encarar ejercicios de integral triple, sea cálculos de volúmenes o cálculo directamente de integral triple en coordenadas cartesianas. Entonces acá tenemos un primer ejercicio en el cual nos están diciendo de que tenemos un sólido que está limitado por estas tres expresiones. Las dos primeras son funciones, en R3, ¿no? Y bueno, la última dice que hay que limitar ese sólido al primer octante. Y nos están diciendo de que ese sólido que nosotros vamos a tener no es al inicio no es el volumen que tenemos que calcular, sino que es el dominio de integración, justamente para realizar la integración correspondiente a una función que hace de integrando, que es igual al producto de x por y por z. Digamos, x por y por z sería algo así como una función u. Antes habíamos visto la función z igual a función de xy. Acá vamos a tener la función u, que es función de x por y, la función de x igual de x y z igual al producto de x por y por z. Acá podríamos haber puesto x al cuadrado por y por z, o x al cuadrado por y al cuadrado, o alguna otra expresión. Lo único que, bueno, como es integral triple, lo podemos ver en ejercicios que vamos a ver más adelante. Bueno, se hace un poco más complejo lo que es el desarrollo algebraico y el posterior desarrollo aritmético cuando tenemos expresiones que están elevado al cuadrado o raíz cuadrada. Bien, lo que vamos a hacer en primer lugar es la de conocer o la de tener una idea gráfica de lo que es el dominio de definición de la función, que ahora no lo tenemos en el piso, como habíamos visto en las integrales dobles, o sea, no está en el plano xy, sino que está en el plano, sino que está en el espacio x y z. Entonces, la primera expresión dice x igual a 3 menos y. Si nosotros graficamos la función lineal en el plano xy, o sea, en el piso, es 3 menos y, o sea, va a ser una cosa, va a ser una recta así como esta. Bueno, acá la estoy limitando a la recta únicamente al primer octante, ¿no? Entonces este punto es 3, este también es 3 en y, son ordenada al origen y raíz de esta función. Pero como estamos hablando de, ya nos están diciendo de que esto es una función en R3 o una entidad geométrica en R3, estamos hablando de un plano. Por eso lo llevo acá un poquito para arriba, ¿no? Es un plano que es paralelo al eje Z. Y que sea paralelo al eje Z, también yo mnemotécnicamente se los comenté. Tenemos X, tenemos Y, no tenemos Z. Si no tenemos Z, quiere decir que es paralelo al eje Z. Aplicando lo mismo, en esta segunda tenemos Y, tenemos Z, no tenemos X. O sea que esto va a ser un plano también, porque es todo lineal. Va a ser un plano paralelo al eje X. Entonces vamos a empezar dibujando en R2 Y más Z igual a 1. Y más Z igual a 1 es lo mismo que decir Z igual a 1 menos Y. Si nosotros pasamos la Y al otro miembro, queda esto. Entonces Z igual a 1 menos Y, nosotros tenemos esta otra gráfica, esa gráfica, ¿no? En donde este es el punto 1 y este es el punto, lo vamos a poner al mismo lado, el punto 1. O sea, 1 hace de ordenada al origen y también hace de raíz. Y es un plano, acá me equivoqué, porque estamos hablando de un plano
es este. Obviamente esta recta sigue. Acá tenemos el punto 1, acá tenemos el punto 1. No está proporcionado, pero por ahora no interesa mucho eso. Lo que interesa es entender bien cuál va a ser el dominio de esta función. Entonces vamos a tener, ese va a ser el plano, ¿no? Si nosotros extendemos esta expresión en R2 a R3, vamos a tener este plano. Y luego tenemos que analizar lo siguiente. La intersección de dos intersecciones, de las dos trazas, en el mismo plano, en este caso XY, estamos hablando de este punto, sería uno de los vértices de ese dominio. El dominio va a ser un paralelepípedo. Lo único que no va a ser, no un paralelepípedo, va a ser un paralelepípedo triangular pero irregular. El otro punto de intersección va a ser este. Entonces lo que vamos a hacer es unir estos dos puntos y ahí ya tenemos una idea un poco más clara de cuál es el dominio de integración de la función, ¿no? Está limitado por esto, este no, sería como una línea de referencia. Tenemos esto como la parte superior, el eje este queda tapado, en el caso de que sea opaca, digamos, la superficie del dominio, esto tampoco se ve. Bueno, esto sería una línea como de referencia. Entonces acá tenemos nosotros lo que es el dominio de definición de la función. Nosotros no es este el dominio que tenemos acá, lo que está sobre el eje XY, sino son todos los puntos interiores a este cuerpo, ¿no? Este cuerpo como si fuese está en este plano que tenemos acá, está dentro, apoyado en el plano IZ. Este otro que tenemos acá, rectangular, está apoyado en el XZ. Esto que tenemos acá en el piso está apoyado sobre el XY. Pero esto que tenemos acá está sesgado, no es paralelo al IZ, sino que está formando un determinado ángulo. Bueno, entonces, entendido esto, nosotros vamos a plantear lo que es la integral triple. La integral triple, entonces a esto lo vamos a poner como integral triple. El integrando es x por y por z, x por y por z. Ahora tendría que poner diferencial de x, diferencial de y, diferencial de z. Bueno, lo vamos a poner como e directamente, como b, como diferencial de volumen. Y ahora lo que vamos a hacer es elegir el orden de integración. En el orden de integración, generalmente, puede haber algunas excepciones, pero generalmente la primera orden de integración va a ser en la dirección z, que es esta flecha que estoy poniendo acá, ¿no? Y le pongo el número 1 porque es la primera, va a ser la primera de las integrales. La segunda de las integrales, en este caso particular, digamos, el 1 sería el primero porque es como que lo vemos como el más complejo de todo, porque estamos entrando al recinto o al dominio por el plano XY, que sería por 0, pero estamos saliendo por esta superficie lateral, por la superficie lateral superior de este dominio. Espero que este rayado se entienda y no confunda más. Luego nosotros estaríamos yendo por este otro que tenemos acá, porque estaríamos entrando por 0, este sería en R3, este sería en R2, o sea que esta flecha, así como esta flecha está en el espacio, esta flecha está en el piso, y es el segundo orden de integración. Entramos por 0, 0 y estamos saliendo por esta otra recta, que ya vamos a ver la definición. Y la tercera, que si esta es en R3, esta es en R2, esta otra va a ser en R1. Por eso lo coloco ahí alineado con la dirección del eje Y. No, esto es algo que en las evaluaciones, en los exámenes no tienen mayor importancia. Esto es, digamos, una metodología que yo adopto como para que ayude desde el punto de vista mnemotécnico.
Entonces, dicho esto, vamos a separar las integrales, asignándole a cada una de las integrales las variables que correspondan. Aunque eso no es del todo necesario, pero nosotros decimos la última que nosotros vamos a hacer es en la dirección y. Pero en la dirección y yo tengo acá y, entonces vamos a poner y diferencial de y. Lo puedo hacer después, pero ya que estamos, lo hacemos de entrada porque es algo bastante simple. Y lo podemos hacer porque x por y por z, bueno, es un solo término. Si fuese x más y más z, no podríamos, x más y o una suma algebraica, no podríamos hacerlo. Ahora vamos por la segunda. La segunda, la que dice el número 2 y la que está en R2. Nosotros estamos entrando por esta recta, que es la recta, sería el eje Y, que es la recta x igual a 0. ¿Y por dónde salimos? Y nosotros estamos saliendo por esta otra recta. Y esta otra recta es x, entre x y es x igual a 3 menos y. O sea, tal cual está expresado ahí. Entonces acá vamos a poner 3 menos y. Esta es la integral en x, entonces voy a tomar la x de acá. Así como antes tomé la y. X diferencial de x. Y por último va a ser z. Bueno, ya saben ustedes que va a ser z diferencial de z para terminar tomando esta. Y el diferencial de volumen ya lo tengo acá disgregado en diferencial de x por diferencial de y por diferencial de z, ¿sí? Y el diferencial de z es, ¿por dónde ingreso yo al dominio? Al dominio yo ingreso por el piso, este. Y este piso tiene, todos los puntos de este piso tienen una expresión que hasta parece una constante, porque es z igual a 0. ¿Y por dónde salgo? Y bueno, salgo por cada uno de los puntos de esta recta, de este plano inclinado. Y eso también tiene una expresión, porque esto es z igual, si yo despejo de acá, 1 menos i. Esa es la expresión de esta recta que está acá, pero también es la expresión de esta recta. También es la expresión de esta recta. También es la expresión de esta recta. Todas las rectas paralelas. Entonces, ese es el límite superior. Es 1 menos i. El límite los límites en i son en R1, por lo tanto habíamos dicho que es de 0 a 1, es lo que me estaba faltando. De 0 a 1. Bueno, ahora comenzamos a elaborar, ya está hecho el planteo, empezamos el desarrollo. Y diferencial de y, x, diferencial de x entre 0 y 3 menos i, y acá vamos a tener la primitiva es z cuadrado sobre 2. La integral de z, z cuadrado sobre 2, entre 0 y 1 menos i. Un medio que tenemos acá, lo podemos sacar fuera de la integral, como para ir despejando un poco la expresión. Entonces nos va a quedar entre 0 y 1 y diferencial de i. Acá nosotros vamos a tener entre 0 y 3 menos i, x, vamos a dejar el diferencial de x para el final y ahora vamos a utilizar Barrow, vamos a tener que reemplazar solamente por el límite superior, reemplazar z por 1 menos i elevado al cuadrado y finalmente colocamos el diferencial de x. Menos el límite inferior, pero como el límite inferior es igual a 0, queda así. Bien, entonces, ahora lo que vamos a hacer es, tengamos en cuenta que esta expresión, 1 menos i, no tiene nada que hacer. Podría tranquilamente pasar a la última de las integrales, porque 1 menos i al cuadrado no depende de x, es una constante. Y la integral de una constante, nosotros la podemos sacar afuera. Entonces acá va a quedar un medio, la integral entre 0 y 1 de i. A esta nosotros la vamos a pasar a que acompañe esa i y nos va a quedar 1 menos i al cuadrado, diferencial de i, y acá vamos a tener la integral, o mejor dicho, acá ya podemos ahorrar un paso y que si nosotros hemos pasado esto nos queda x diferencial de x.
Entonces acá nos va a quedar x al cuadrado sobre 2 entre 0 y 3 menos i. Ahora este 2 que tenemos acá lo podemos pasar acá, así queda más simple la expresión. Entonces acá nos va a quedar entre 0 y 1 y 1 menos i al cuadrado, y ahora vamos a reemplazar x por el límite superior, o sea, vamos a reemplazar por 3 menos i, acá me equivoqué, porque este i al cuadrado va afuera, acá también, ya de acá vengo arrastrando el error, 1 menos i al cuadrado, 1 menos i al cuadrado, y acá va a quedar 3 menos i, todo al cuadrado, finalmente diferencial de i. Bien, entonces, acá nosotros vamos a tener la integral triple y vamos a hacer 1/4 la integral entre 0 y 1 y factor de. Bueno, acá lo que podemos hacer es realizar el desarrollo de este cuadrado del binomio. El desarrollo de este cuadrado del binomio es 1 menos 2i más i al cuadrado. 1 menos 2i más i al cuadrado por i al cuadrado de este otro binomio, nosotros lo vamos a tener como 9 menos 6i más i al cuadrado, ¿no? Entonces vamos a tener esa expresión. Entonces acá nosotros vamos a hacer, aquí lo que podemos hacer como para ahorrar un poco de tiempo es directamente realizar esa multiplicación de esos dos trinomios. Bueno, aquí para ganar un poco de tiempo ya escribí la expresión, digamos el producto de esos tres factores, habiendo hecho como había escrito antes el desarrollo del cuadrado de esos dos binomios y multiplicado por i. Nos está quedando ahora este integrando que es solamente función de i, que a esto nosotros podemos ya integrarlo de manera directa, porque nos va a quedar i a la sexta dividido 6 menos 8i a la cuarta dividido 4 más 22i al cubo sobre 3 menos 24i al cuadrado sobre 2 más 9i entre los límites de integración 0 y 1. i a la sexta sobre 6 menos 8 cuarto. Listo, acá nosotros podemos simplificar, nos va a quedar 2, acá podemos simplificar, va a quedar 12 y listo. Acá únicamente vamos a tener que reemplazar por el límite superior. Entonces vamos a hacer, aplicando barro, vamos a tener directamente reemplazar i por 1, nos va a quedar 1/6 menos 2 más 22 tercios menos 12 más 9, a ver, vamos a alejarlo un poco, menos, va a quedar 1/6 menos 2 más 22 tercios menos 12 más 9. Bien, acá ya hice la operación para no demorar, digamos, en el video la realización de operación algebraica, y nos está dando un resultado. Acá, bueno, es 1/6, 2 tercios, agrupé coloqué primero los fraccionarios, luego sumé los enteros, realicé esta operación y nos está dando 5 tercios. Bueno, 5 tercios, teniendo en cuenta de que este es un ejercicio abstracto, debido a que no estamos tratando un problema físico, en donde no hay magnitudes, por lo tanto no hay unidades. Podemos decir que por ser un problema abstracto, esto es adimensional. Pero obviamente que si x, y z y también u representan ciertas
magnitudes, presión, volumen, temperatura, o en el campo eléctrico o en el campo magnético, el valor del campo o el valor de la intensidad, la conductividad, resistividad. Bueno, ahí nos estaría dando sí un valor 5 tercios, una unidad de medida que va a estar asociada a al hecho físico que estemos analizando. Esta es la primera parte, digamos, del ejercicio, que es la que yo acá llamé A, ¿no? Que es el cálculo de la integral triple. 5 tercios sería el resultado de evaluar cada uno de estos puntos y buscar el valor de U. O sea, para un determinado valor, X vale tanto. Ahora la segunda parte es esta que tenemos acá, que sería la parte más simple, donde aprovechamos un poco el enunciado también para encarar el cálculo de volumen por integral triple, ¿no? En el cálculo de volumen por integral doble nosotros hacíamos función techo menos función piso, diferencial de x, diferencial de y. Pero no es el único método, también lo podemos hacer por integral triple y más adelante vamos a ver que también hay un método más. Entonces, para calcular en este caso el volumen, recuerden que para calcular el volumen la función integrando debe ser igual a 1, así como debía ser igual a 1 la función integrando en el cálculo de área a través de función doble, ¿no? Entonces acá vamos a hacer la integral triple y vamos a aplicar el mismo orden, o sea que acá en vez de colocar y diferencial de y, vamos a colocar directamente diferencial de y entre 0 y 1. Acá x, como forma parte de lo que era antes el integrando y ahora el integrando es igual a 1, acá va a quedar diferencial de x entre 0 y 3 menos y. E inicialmente, para no decir finalmente, inicialmente, vamos a colocar diferencial de z entre 0 y 1 menos y. Bueno, obviamente que esto es mucho más sencillo, lo podríamos dejar como para que lo resuelvan ustedes, pero bueno, en este primer caso lo vamos a resolver. 0, 1, diferencial de y, acá vamos a colocar el diferencial de x, y bueno, aquí nosotros vamos a tener que la integral de diferencial de z es como si simplificásemos la integral con el diferencial o compensásemos, y nos queda z, la función primitiva, entre 0 y 1 menos y. Si nosotros resolvemos esto, nos va a dar 1 menos y. Y 1 menos y puede escapar de esta integral porque no depende de x y viene a parar a esta otra, como lo hicimos allá. Entonces va a quedar 1 menos y, diferencial de y entre 0 y 1, y acá nos va a quedar entre 0 y 3 menos y, diferencial de x. Entonces, acá también simple vamos a repetir esta parte, y acá vamos a tener que la integral de diferencial de x es x entre 0 y 3 menos y. Entonces acá ya estamos en grado de calcular el volumen y ponemos que el volumen es entre 0 y 1, 1 menos y ahí tenemos que evaluar x en límite superior menos límite inferior. El límite superior 3 menos y menos 0, queda 3 menos y acá va a quedar directamente diferencial de y. Acá lo que podemos hacer, lo único que podemos hacer es realizar el desfactoreo y nos va a quedar 3 menos y menos 3i más i al cuadrado diferencial de i, ¿no? 3 menos i menos 3i más i al cuadrado. Bueno, acá podemos asociar estos dos términos y nos va a quedar menos 4i. Entonces nosotros a esto ya podemos integrarlo directamente. La integral de 3 diferencial de i es 3i. La integral de menos 4i al cuadrado va a ser menos 4i al cuadrado sobre 2.
Y la integral de y al cuadrado va a ser igual a y al cubo sobre 3. Siempre entre 0 y 1. Acá simplificamos, esto nos queda 2. Y si acá reemplazamos solamente por el límite superior, porque el inferior es igual a 1, nos va a quedar 3 menos 2 más 1/3, ¿no? 3 menos 2 por 1 más 1/3. Entonces, acá en la expresión del volumen nos va a quedar 3 menos 2, vamos a tener 1 más 1/3. El resultado, 3 por 1 es 3, más 1 4, 4/3. Y acá sí podemos poner, vamos a poner 4/3 unidad de volumen. Es el volumen del cuerpo que está ahí dibujado en negro, ¿no? Bueno, entonces de esta forma nosotros hemos comenzado a ver integrales triples con un ejercicio con dos, digamos, aristas, ¿no? Uno, el cálculo de la integral triple, en la cual tenemos una función integrando, y, o sea, en este caso nosotros tenemos una función u, función de x y z, o sea que el resultado o la imagen está en una cuarta dimensión, en el hiperespacio, en el caso de que nosotros grafiquemos un cuarto eje. Bueno, eso nos está dando 5/3, que por lo que expliqué, como es un problema abstracto, decimos que 5/3 es un valor adimensional. Y el volumen propiamente dicho de este cuerpo, bueno, es 4/3 unidad de volumen. Vamos a buscar algunos otros ejercicios para ir avanzando con integral triple.